Buen día chicos, esperando que estén bien. El día de hoy como tema 3 de geografía veremos la división de la geografía. División de la geografía. A ver, vamos a empezar por lo más básico. En principio la geografía se divide en dos ramas grandes, principales. Ya la primera que es la geografía general, también conocida como geografía sistémica, y la segunda como geografía regional, o también conocida como corología. Más adelante vamos a ir desarrollando concepto de cada uno, ¿ok? Bien, la geografía general se va a subdividirse en la geografía física y en la biogeografía o geografía biológica. Algunos autores dividen en tres a la geografía general, en física, en geografía biológica y en antropogeografía. Pero para otros autores la antropogeografía estaría dentro de la biogeografía. ¿Ok? Bien, la geografía física básicamente estudia todo el aspecto físico de la Tierra, como su nombre mismo dice, por eso se subdivide en la geomorfología, hidrografía, meteorología, orografía, climatología, edafología. Todo esto, estas ciencias o estas ramas, básicamente nos van a describir o detallar todos los aspectos físicos de la Tierra. A su vez, la hidrografía se subdivide en oceanografía, fluviología, limnología, glaciología, hidrología. Bien, mientras que la geografía biológica, que es otra de las ramas de la geografía general, va a subdividirse en tres ramas grandes: fitogeografía, zoogeografía y geografía humana o antropogeografía. A su vez, la antropogeografía se subdivide en tres aspectos: en geografía social, geografía política y geografía económica. Bien, este cuadro que les presento acá es el resumen de lo que vamos a desarrollar en todo el año en geografía. ¿Ya? A partir de las siguientes semanas vamos a ver ya lo que es la geografía física. Y los últimos tres temas lo vamos a ver ya más o menos en julio o, o agosto, dependiendo cómo vamos con el desarrollo de nuestras clases. ¿Está bien, chicos? Bien, en cambio, la geografía general ya estamos desarrollando los conceptos previos que ya hemos estado viendo hasta hoy, ¿no? En el tema 1 y en el tema 2. La geografía regional, hoy les voy a explicarles cuál es la diferencia entre estos dos, ¿ok? Geografía general, también conocida como sistémica. Esta se encarga de estudiar a todo el geosistema con sus elementos integrantes. Estudia el ambiente a través de sus diversos aspectos, como por ejemplo físicos, humanos, biológicos e históricos. Cada uno de estos aspectos lo organiza y lo presenta de manera sistemática. ¿Qué quiere decir de manera sistemática? Quiere decir que de manera global. Un ejemplo del estudio de la geografía general viene a ser la globalización, porque nos va a hablarnos de todo el globo terráqueo, de todo nuestro planeta. Por eso decimos que es la parte de la geografía que estudia las variaciones de las distribuciones, tanto espaciales como de la superficie terrestre, así como la relación entre el medio natural y el ser humano. Pero recuerden, la geografía general estudia de manera general, sistemática. Todo lo enlaza en un conjunto global. En esta imagen podemos observar a la geografía como una ciencia holística. ¿Qué quiere decir holística? Que abarca muchos aspectos, ¿no? Este concepto, los cuatro conceptos que pongo acá, los cuatro ítems, está referido a eso, a la geografía sistemática. Como la geografía sistemática dice, estudia a la Tierra como una morada del hombre, en consecuencia su centro de estudio es la interacción del hombre con el medio ambiente, pero de manera general. Igualmente, la geografía es la ciencia que se aboca al estudio de las relaciones del hombre con su medio, o sea, de manera general. ¿Cómo lo va englobando la geografía? Bien,
La geografía además es una ciencia que estudia qué cosa, la diferenciación espacial de la superficie terrestre. Cuando hablamos de superficie terrestre estamos hablando de manera general, no estamos particularizando, no estamos señalando un espacio geográfico específico. Cuando señalamos un espacio geográfico específico, nos estamos refiriendo ya a la geografía regional o también conocida como la corología, pero esta vez estamos hablando de la geografía general. La geografía es una ciencia que estudia la organización del espacio, igual, de manera conjunta, como está hablando de manera general, sistémica. Geografía física, como les había dicho, la geografía física es una rama de la geografía que estudia en forma sistemática y espacial, ¿qué cosa? A la superficie terrestre, considerándola como un conjunto y específicamente el espacio geográfico natural, de ahí viene físico, natural, no cómo se presenta nuestro planeta. Ya puede ser con sus relieves, con sus montañas, sus mesetas, con sus lagos, ríos, etc., etc. La geografía física, pues estudia los paisajes y las regiones tal como se presenta, sin la acción del hombre, es decir, estudia los paisajes naturales. Recuerden, geografía física estudia los paisajes naturales, estudia de manera tal cual es nuestro planeta. Por eso decimos que los paisajes naturales incluyen a los fenómenos físicos, biológicos y las relaciones entre ellos. De ahí que decimos que la geografía física estudia a la atmósfera, la litosfera, hidrosfera y a la biosfera. También podemos decir que el estudio del paisaje físico natural es imprescindible. ¿Para qué? Para la observación directa en el terreno. Si nosotros no estudiáramos el espacio físico, no sabríamos qué tipo de terreno es. Y al no saber qué tipo de terrenos, el hombre no puede desarrollar sus actividades. Por eso es muy importante la geografía física, porque al conocer el espacio físico, el hombre puede ir conociendo y pueda ir desarrollando sus actividades económicas. Miren, en esta diapositiva les presento dos imágenes, ¿no? La geografía física. Si ustedes ven en la primera imagen dice geografía física, estudia la hidrología, edafología, biogeografía, la, la climatología, el relieve, o sea, su aspecto físico, cómo está relacionado y cómo esta se va a relacionarse con la vida. En la otra imagen les estoy presentando de manera física cómo es, por ejemplo, el continente americano, ¿no? Si nosotros vemos ahí, podemos ver la cordillera de los Andes en Sudamérica, ¿no? Y sus diferentes características físicas de cada país. La geomorfología es una rama de la geografía física. Geomorfología, ¿no? Dice que, ¿qué estudia? Estudia las formas de la superficie terrestre, enfocado en qué? En describir, entender su génesis que es cómo nace y su actual comportamiento. Entonces la geomorfología básicamente estudia el relieve terrestre, la forma, cómo se presenta. Por eso decimos que la geomorfología es el estudio de las formas de relieve en la superficie terrestre. A ver, ¿cómo se presenta el relieve terrestre? Hagamos una práctica. Está conformada por montañas, meseta, altiplanos, llanuras, cuencas sedimentarias, volcanes. ¿Qué otros más? A ver, que se nos venga a la mente. Ya está llanuras, volcanes también está. ¿Qué nos falta? Tablazos, ¿no? Y etcétera, entre otros. Incluso la geomorfología también estudia los procesos que originaron estas formas de relieve, ¿no? Y los procesos geomorfológicos actuales, como por ejemplo la meteorización, la erosión, la sedimentación, los deslizamientos de masa. Fundada, y esta rama de la geografía física fue fundada a principios del siglo XX por el geógrafo estadounidense William Morris Davis, quien en la actualidad, ¿no? Numerosos geógrafos de muchas nacionalidades han venido desarrollando esta disciplina. Por ejemplo, tenemos a los franceses Jean Titan, Emmanuel de Martone, Max de Marot y entre otros,
¿Por qué la importancia de la geomorfología? ¿Por qué? Porque nos está hablando de cómo se presenta nuestro relieve terrestre. Por ejemplo, valles. ¿Es diferente a montañas o no? Sí, es diferente, porque en los valles básicamente el terreno es adecuado para la agricultura, mientras que las montañas es árida. Entonces, el estudio de la geomorfología nos ayuda a identificar estas diferencias. En esta imagen les presento cómo se va formando las montañas o cómo está distribuido también eh, el relieve terrestre. En una parte en la diapositiva anterior mostraba, les decía que la geomorfología también estudia cómo se origina, ¿no? Entonces va a hablar de la orogénesis y la epirogénesis, que vamos a desarrollarlo más adelante. Sin embargo, ya deben ir familiarizando con estos dos términos. Orogénesis es el origen o es lo que da origen a qué. Orogénesis, ¿qué es? A ver, recordemos lo que hemos hecho en cuarto año de secundaria. Orogénesis viene de montañas y epirogénesis de continentes. Muy bien, chicos. Yo sé que ustedes están muy atentos al trabajo que estamos desarrollando. En esta diapositiva les muestro imágenes de los diferentes tipos de relieve terrestre, ¿no? Como las llanuras, la colina, la meseta, valle, montaña, sierra. ¿Y qué es la cordillera? La cordillera es la suma de montañas. Orografía. A ver, ¿qué estudia la orografía? No se vayan a equivocarse, chicos. No estudia el oro, sino es la ciencia que estudia ¿qué? Las montañas y las cordilleras. Entonces, se refiere tanto a las elevaciones que pueden existir en una zona peculiar, o sea, región, país, o también como la descripción de ellas que realiza la geomorfología. Entonces, diremos que la orografía se refiere al conjunto de elevaciones que constituyen el relieve de una región. Entonces, recordemos, orografía, montañas y cordilleras. En esta imagen podemos apreciar cómo va desarrollándose, cómo es una montaña, ¿no? Y recordemos, el conjunto de montañas, o lo que conocemos comúnmente como cerros, ¿qué nos dan? Nos dan cordillera. Por ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿qué es? Es un conjunto de cerros, de montañas. Muy bien. Meteorología es otra rama de la geografía física que estudia básicamente ¿qué? El estado y el tiempo. ¿De quién? Del medio atmosférico, así como los fenómenos que ahí se producen y las leyes que lo generan. Nosotros sabemos que la Tierra está constituida por tres partes fundamentales, ¿cierto? Una parte sólida, a la cual llamamos litosfera. Otra, otra parte es la que está cubierta por agua, que a la cual llamamos hidrosfera. Y una tercera parte que envuelve a estos dos, ¿cuál es? La atmósfera. Bien, entonces, estas se relacionan entre sí produciendo ¿qué? Modificaciones profundas en sus características. De ahí que decimos que la meteorología es la ciencia que estudia estas características. ¿Qué características? De esta correlación entre quiénes, entre la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Muy bien, ya dijimos las características, ¿no? Y las propiedades y los movimientos de estas tres capas fundamentales de la Tierra. ¿Ok? En este sentido, la meteorología, ¿qué es? Es una rama de la geofísica que tiene por objetivo, ¿qué cosa? El estudio detallado de la envoltura gaseosa de la Tierra, entonces, y de los fenómenos que en ella ocurren. Mira, a mí se parece a la climatología. No, es diferente climatología con meteorología. Meteorología básicamente vamos a ver, por ejemplo, cuando tengamos el tema 7 en geografía, meteorología, vamos a desarrollar básicamente las capas de la atmósfera, mientras que en climatología vamos a ver lo que es clima. En esta imagen podemos apreciar las tres capas de nuestro planeta, ¿no? Pues solo para recordar cuál era: litosfera, hidrosfera y atmósfera. Muy bien, chicos, estos términos vayámonos familiarizándonos, que sea de nuestro uso cotidiano, que nuestro chip, nuestra mente, nuestra memoria
ya lo tenga como algo propio de nuestros saberes. Bien, llegamos a climatología. También es una rama ¿de qué? De la geografía física, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué es la climatología? Es una ciencia que estudia ¿a quién? Al clima, obviamente dirán. ¿A partir de qué? De la información meteorológica. ¿Se dan cuenta? Entonces no es lo mismo meteorología y climatología. Entonces, la climatología estudia el clima a partir de qué? De la información que se presenta en la meteorología. Entonces, la meteorología que estudiaba la atmósfera. Bien, miren cómo vamos aterrizando ya los conceptos y nos vamos familiarizando con ellos. Seguimos. Un antiguo y valioso manual de esta ciencia es el de Austin Miller. Anoten este nombre, Austin Miller, ¿ya? El desarrollo y divulgación de programas de acceso libre con imágenes satelitales de la superficie terrestre, que incluyen los patrones y procesos atmosféricos. ¿Ya? ¿Esto qué ha permitido? Ha hecho crecer rápidamente a esta ciencia. O sea, Austin Miller, vamos a decirlo así, que fue el que dio mayor importancia a la climatología y con toda su investigación que hizo, esta rama o esta ciencia de la geografía fue creciendo rápidamente y su interpretación también fue creciendo, aunque los resultados de las nuevas tecnologías todavía están por verse de una manera más completa y coherente, esperando que otros científicos sigan el trabajo de Agustín Miller, ¿no? Entonces recuerden, el climatología que estudia ¿qué cosa? La conjunción de fenómenos atmosféricos, fenómenos, ¿eh? Mientras que meteorología estamos hablando de qué? De las capas atmosféricas. Bien, chicos, continuamos. Edafogeografía. EDA, ¿de qué viene? ¿No? También algunos autores le denominan como pedología. ¿Ya? Y ya me imagino que en muchos ha causado risa este término de pedología, ¿no? Pero no es lo que ustedes imaginan. Es también el otro nombre de la edafogeografía, que es o también conocida como geografía de los suelos. Entonces, ¿qué estudia? Los suelos desde un punto de vista geográfico. Entonces diremos que es parte de la geografía física que estudia ¿qué? Los suelos. En la imagen que usted, o en las dos imágenes que puedan observar en esta diapositiva, vemos un suelo árido, como pueden ver en la parte superior, que está reseco. Mientras que en la segunda imagen es un suelo fértil. Vemos cómo está creciendo el maíz. Fácil, hidrografía. ¿Quién no sabe qué estudia la hidrografía? A ver, todo el mundo sabe, porque hidro viene de agua. Entonces diremos, es la ciencia que se encarga del estudio del elemento acuoso de nuestro planeta. ¿Qué es acuoso? Agua. Muy bien, chicos, yo sé que ustedes están muy atentos. A ver, chicos, si se han dado cuenta, ya hemos entrado a las subdivisiones de la hidrografía. Bien, empezamos con oceanografía. ¿Qué es la oceanografía? Oceanografía. Entonces es algo fácil, viene dos voces. Oceanografía, descripción de los océanos. Entonces diremos, es el campo de la ciencia que estudia los océanos y todo lo relacionado en ello, es decir, su estructura, su composición, a ver, ¿cómo está compuesto? Suave salada, su dinámica de dichos cuerpos de agua, incluyendo desde los procesos físicos, como las corrientes, olas y las mareas, hasta los geológicos, ¿no? Cómo se ha ido formando. También la sedimentación o la expansión del fondo oceánico y los biológicos, cómo existe vida en los océanos. Se divide en muchas ramas. Hay algunos autores que a la oceanografía lo han ido dividiendo en diferentes ramas para ir estudiando desmenuzadamente en relación a sus contenidos específicos. Por ejemplo, tenemos la oceanografía física, que básicamente va a estudiar todo el aspecto físico de los océanos, mientras que la geografía química, como su composición química de las aguas oceánicas.
y la oceanografía geológica, cómo fue evolucionando, y finalmente la oceanografía biológica, que va a ir estudiando la vida en los océanos, ¿no? Cómo se va desarrollando y cómo hay variedades de especies en los océanos y que no todos los océanos tienen las mismas especies, esta de acuerdo a sus características físicas. ¿Cuántos océanos tenemos, chicos, en nuestro planeta? A ver, ¿quién me responde? Por ahí voy a imaginarme que me están respondiendo todo el aula. Muy bien, los felicito. Tenemos al océano más grande. A ver, desde el más grande vamos a empezar, ¿ok? Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. Les di un dato en esta diapositiva. Dije que empezaba desde el océano más extenso. Entonces, el último será el menos extenso. Vamos averiguando cuáles son sus superficies, chicos. A ver, ahí les dejo una pregunta al aire. A ver, voy a ver quién se acuerda y lo anexa a la ficha de tarea que les estoy enviando, ¿ok? Talazoología. Tala, ¿qué estudia? Los árboles, la tala de los árboles. No, chicos, la talazoología es una ciencia de los mares, es parte de la hidro, ¿no? Que estudia los mares, incluyendo los procesos físicos como las corrientes, olas, mareas, hasta los geológicos como la sedimentación, la expansión y el fondo de los mares y su tipología. Entonces, ¿qué son los mares? Los mares son proporciones de aguas oceánicas que bañan las costas ¿de qué? De continentes y de islas, ¿ya? Tipos de mares, vamos a ver más adelante cómo es mares epicontinentales, mares mediterráneos, ¿ok? A ver, chicos, llegamos a la fluviología. Flu viene de fluido, entonces, ¿qué estudia? Estudia los ríos. No es la única ciencia que se encarga de estudiar a los ríos. Por eso es que esta ciencia, la fluviología, es más completa, tiene su propia metodología, sus propias herramientas. A diferencia quizás de la potamología, porque la potamología solo va a estudiar un aspecto de los ríos. La fluviología no, va a estudiar desde el inicio del río hasta el final, quiere decir, desde su naciente hasta su desembocadura o lecho o muerte, ¿no? Aquí les presento a la hidrogeología, ¿ya? Algunos autores lo consideran como la hidrología subterránea. Entonces ahí ya podemos sacar qué estudia. ¿Qué estudia entonces esta? Estudia el origen y la formación de las aguas subterráneas, así como sus formas de yacimiento, difusión, movimiento, régimen y reservas. Dice interacción con los suelos y las rocas en sus estados líquido, sólido y gaseoso. Además estudia sus propiedades, tanto físicas, químicas, bacteriológicas y radioactivas, así como las condiciones que determinan las medidas de su aprovechamiento y regulación y evacuación. A ver, esta ciencia de la hidrogeología fue acuñada por Mikhailov. ¿Ya? Este es el científico que se dedicó al estudio de las aguas subterráneas, que son muy utilizadas en algunas partes de nuestro país, por ejemplo, ¿no? En la sierra, en las cuales no hay agua potable, se utiliza pozos para extraer el agua subterránea. Sin ir lejos, yo he podido observar aquí en la misma ciudad de Piura que hay lugares que han hecho pozos y han encontrado agua, y estas aguas, por las mismas características del suelo, que es salinoso, no permite o todavía no se procesa para el consumo humano. Sin embargo, lo utilizan para limpieza o para regar algunos jardines. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Piura tiene su propio pozo, ¿no? Que utiliza para el riego de sus jardines. Limnología. La limnología por mucho tiempo fue dejada de lado, ya hasta que Charles Darwin publicó su famosa obra El origen de las especies, en la cual ésta
ciencia limnológica fue desarrollada con más entusiasmo y más visión y más compartida también. ¿Qué estudia la limnología? La limnología estudia básicamente ¿qué cosa? Las aguas continentales, pero ¿dónde? En los lagos y lagunas. Entonces, estas aguas que están estancadas va a estudiar la limnología. Recuerden, limnología, aguas ¿de qué? De lagunas y lagos. Podemos observar en esta imagen una laguna de las tantas que hay en nuestro país. Otra segunda pregunta al aire les voy a dejar por acá para que ustedes averigüen, ya, a ver, 5 lagunas importantes del Perú, ya, solamente 5. A ver, me van a poner ahí en su ficha preguntas al aire porque esta es la segunda, chicos, si han estado atentos a nuestra sesión, a nuestra clase. Me van a colocar ahí los 5 nombres de las lagunas y van a decirme dónde están ubicadas, ¿ya? Por ejemplo, Laguna de Pacucha se encuentra en el departamento de Apurímac, provincia de Andahuaylas, ¿ya? Así me van a hacer, ¿ok? Glaciología. ¿Qué es glaciología? Fácil, ¿cierto? Viene de glaciares. Entonces, la glaciología es una especialidad de la hidrología y por tanto de las ciencias de la Tierra, que estudia los múltiples fenómenos actuales y pasados relacionados con la extensión, distribución, causas, características, procesos, dinámicas, clasificaciones e implicaciones del agua. ¿En qué estado? ¿Líquido? No. ¿Gaseoso? Tampoco. ¿En qué estado? Sólido. Por eso decimos que la glaciología, a diferencia de la hidrografía, se ocupa de los cuerpos de agua en estado sólido, tales como los glaciares, los casquetes polares, los icebergs, las plataformas de hielo, entre otros, todo lo relacionado al agua, pero en estado sólido. Bien, chicos. Bueno, aquí les presento una glaciación. Ustedes saben que por eso del efecto invernadero, nuestros glaciares se van perdiendo. Y eso es preocupante para nuestra existencia como seres humanos, ¿no? Si nosotros no tomamos conciencia de la gran importancia de preservar el medio ambiente, no tenemos asegurado un futuro adecuado, ¿no? Por eso es muy importante que tomemos conciencia y empecemos a cuidar nuestro medio ambiente. Así hemos terminado todo lo referente a geografía física y sus divisiones. Ahora pasamos a geografía biológica o biogeografía. Bien, como les decía, la biogeografía es parte de la geografía que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que la han originado, que la modifican y que la pueden hacer desaparecer, ¿ya? Como dice, seres vivos, ¿sabe quiénes son los seres vivos en nuestro planeta? Ah, dirá, nosotros, claro, los humanos, el hombre. ¿Quiénes más? Las plantas. Bien, ¿quiénes más? Los animales. Muy bien. Entonces diremos que es una ciencia interdisciplinar, interactuando con la biología, recibiendo sus fundamentos de especialidades como la botánica, la zoología, la ecología, la biología evolutiva y de otras ciencias como la geológica. Además, podemos decir que la biogeografía, con sus ramas de la fitogeografía o geografía de las plantas, la zoogeografía o geografía de los animales y la ecología del paisaje, nos da un estudio de los riesgos naturales, ya que pese al número de los desastres naturales, no ha aumentado de manera significativa en los últimos años. Pero además también podemos agregar aquí de que si lo que sí ha aumentado en los últimos años, ¿cuál es? El aumento numeroso de las personas que los afectan. Somos nosotros los que estamos destruyendo nuestro hábitat, nuestro medio ambiente. De ahí también que es un tema
del que también se ocupa la geografía humana. Por eso es que la geografía humana muchos autores lo trabajan dentro de de la geografía biológica, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos mucha responsabilidad en la conservación o destrucción de nuestro medio ambiente. Miren esta imagen, chicos, que les presento. Me gustaría preguntarles, ¿qué les causa ver esta imagen? A ver, he puesto a un hombre, mitad tigre, ¿no? Y alrededor he puesto otros animales como mariposas, mono, culebra, ¿no? Loro y harta vegetación. Con esta yo le estoy mandándoles un mensaje a ustedes. Si nosotros vivimos de manera armoniosa con la naturaleza nos va a dar muchos beneficios. Pero si nosotros no vivimos de manera armoniosa con la naturaleza, nuestra vida va a ser más conflictiva con el medio ambiente. ¿Conflictiva en qué sentido? En el sentido de que las condiciones climáticas van a ser más agrestes con nosotros. Justamente ese es uno de los campos de acción de la biogeografía o geografía biológica. Vemos aquí una de las ramas de la geografía biológica, que es la fitogeografía. Fito viene de plantas. Entonces diremos en resumen que la fitogeografía es la ciencia o es la rama de la geografía biológica que estudia las plantas. ¿Pero de qué manera? Porque también la botánica estudia las plantas, ¿cierto? Pero la fitogeografía va a estudiar como una ciencia vegetal, pero que lo va a estudiar de manera entre la relación de la vida vegetal con el medio terrestre. En otros términos podemos decir que estudia el hábitat de las plantas en la superficie terrestre. En términos más sencillos todavía podemos decir que estudia la distribución de las diferentes plantas en nuestro planeta. ¿Ya? Estudia la fitogeografía. Muchos autores en los últimos años han ido desarrollando teorías y han ido aportando más a la fitogeografía y su importancia de esta, ¿no? Justamente por el tema de la preservación del medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, a Ruel en 1922 creó el término, ¿no? Por no coincidir con los significados de la geografía botánica o la ecología, pues su significado es mucho más amplio, dice, ¿no? Por ello, también Hugel del Villar en 1929 divide la geobotánica en cinesiología, fitoecología o también conocida como ecología botánica y la fitogeografía básicamente conocida como la geografía botánica. ¿Por qué esta diferencia de ecología botánica y geografía botánica? Ecología botánica básicamente relacionado a las plantas por su forma, mientras que geografía botánica es relacionado a las plantas con el uso de la humanidad, o sea, cómo el ser humano utiliza a estas plantas para su beneficio. Es muy importante la fitogeografía porque nos permite estudiar, conocer a las plantas y su utilidad para nuestro beneficio, para nuestro aprovechamiento. Pero recordemos que este aprovechamiento debe ser de manera armoniosa, adecuada, sin destruir nuestro medio ambiente. En esta imagen les presento la variedad de flores, plantas que nosotros podemos apreciar en nuestro entorno. Si tomamos más conciencia, podemos ir sembrando en nuestras casas una planta y ver cómo ésta crece de manera armoniosa y, y todavía nos puede brindar frutos, ¿no? En beneficio de nosotros. Por ejemplo, hay plantas que nos alimentan como los manzanos, los mangos, y así podemos ir mencionando y se nos va toda la hora de clase. Pues es muy importante la preservación de esta. Zoogeografía, zoogeografía. A ver, ¿qué es zoogeografía?
Es la disciplina científica encargada de estudiar ¿qué? ¿Cómo se distribuyen quiénes? Las diferentes especies de los animales en la superficie del planeta. Entonces podemos decir que la zoogeografía forma parte de ¿qué? De la biogeografía. Y por ello es una rama de la biología también, centrada en el análisis de la distribución de quiénes, de los seres vivos en el planeta. Bien, viene de animal, geografía, ¿cierto? Entonces, diremos que la geografía puede vincularse tanto con la zoología como con la geografía. Los expertos en esta especialidad se dedican a estudiar cómo se originaron los procesos que llevaron a una cierta ubicación de las especies en el mundo, así como también estudian qué factores modifican esta distribución. O sea, por ejemplo, no todos los animales hay en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, la zoogeografía estudia básicamente esto, cómo han ido evolucionando estos animales y cómo esos animales se han ido adaptando a diferentes espacios y a otros espacios no se han adaptado, ¿no? Ese es básicamente su estudio y su análisis de la zoogeografía. En esta imagen del planisferio podemos ver cómo es la distribución de las aves en el mundo, cómo estas se van adaptando. Por ejemplo, en el Perú, el pingüino de Humboldt es muy conocido, abunda por estos lugares. Pero si nosotros vamos a algún lugar de, por ejemplo, de Rusia, no lo vamos a encontrar porque no es su hábitat. Llegamos a la geografía humana o antropogeografía. Antropo, que viene de hombre, ¿ya? Esta es la geografía humana, se encarga de estudiar las sociedades humanas desde una perspectiva espacial y la relación entre ellas. Por ello trata la distribución de las razas humanas en la superficie terrestre y de la influencia del medio en las condiciones de la vida del hombre. ¿Quién plantea el estudio de la antropogeografía? La antropogeografía nace con Federico Ratzel, pues para él la humanidad como un todo, pero la influenciada, dice, por la naturaleza. Entonces la humanidad es como un todo, pero está influenciada por la naturaleza. Además, la geografía humana estudia los fenómenos asociados con el hombre y sus acciones son objeto de estudio de la geografía humana. Por eso decíamos que la geografía humana se divide en tres, ¿cierto? ¿Cuáles eran? Geografía social, geografía política y geografía económica. Entonces, esta relación estudia la antropogeografía. También decíamos la distribución de la raza. En esta imagen pueden observar niños, ¿no? Intentando levantar un mapa mundi, y si vemos el rostro de los niños, todos son diferentes, pues en el mundo todos somos diferentes y además de ser diferentes, todos somos iguales. O sea, nuestras apariencias físicas no tienen nada que ver con el acceso a nuestros derechos. Geografía social. Es una disciplina que forma parte de la geografía humana. ¿Y qué estudia? Básicamente se centra en un estudio que está relacionado a la sociedad y a su territorio, interesándose en cómo la sociedad afecta a los factores geográficos y cómo estos últimos interactúan en la sociedad. Por ejemplo, en esta vamos a estudiar, en la geografía social vamos a estudiar la densidad poblacional, vamos a estudiar la demografía poblacional, qué es la demografía, cómo, por ejemplo, está distribuida la población en nuestro país. Podemos hablar una distribución de la población en nuestro país antes de 1960 y después de 1960. También podemos hacer un análisis de la demografía en nuestro país antes de 1980 y después de 1980 por el conflicto armado interno. Ahora podemos hablar también de esta distribución de la población en nuestro país, ¿no? Después de lo que estamos viviendo ahora, después del coronavirus. Si ustedes ven noticias, podemos observar que mucha gente que básicamente estaba centrada en Lima, ¿no? Básicamente por los migrantes de las provincias
¿Qué están haciendo ahora? Están retornando a sus lugares de orígenes. Entonces vemos cómo demográficamente podemos ir analizando este contexto. Bien, que más adelante, cuando trabajemos el tema específico de la geografía social, la veremos, ¿no? Cómo la dinámica poblacional va moviéndose en sentido de diferentes factores que se van desarrollando. También en la geografía social vamos a ver, por ejemplo, la distribución de la población en el mundo y vamos a ir viendo cuáles son los lugares o los países más poblados. Solo como un ejemplo para esta clase les diré que, por ejemplo, en Sudamérica, el país más poblado, hasta antes del COVID, ¿no? Hasta el censo antes del COVID o el coronavirus, es el país de Brasil. Por eso les decía de que para el nuevo estudio de la población o la distribución de la población, un agente importante va a ser, o ya es, diremos, no es que va a ser, ya es esta pandemia que estamos viviendo. Porque vemos en las noticias cuántas vidas se están cobrando en el mundo. Entonces va a haber una redefinición incluso de la distribución de los espacios y la densidad poblacional. Geografía política. La geografía política parte de la geografía humana que trata de la distribución del territorio con respecto al espacio que ocupa el ser humano, pero básicamente desde un ámbito de estudio muy amplio, ya que su principal objeto de son las instituciones políticas y que pueden ir desde un pequeño grupo de personas bien organizadas y jerarquizado hasta un gran bloque económico o político de carácter internacional, no tratarse solamente de países, sino siendo complejo este concepto, ¿no? Entonces, la geografía política no solamente va a estudiar espacios pequeños, sino también espacios grandes. Por ejemplo, uno de los estudios de la geografía política es cómo está dividido políticamente nuestro país. Si nosotros recordamos en las últimas elecciones congresales vividas en el Perú, podemos ver que un mapa político del Perú fragmentado. Hacia el sur de nuestro país ganó una tendencia, hacia el norte ganó otra tendencia política. Y esto también está relacionado a los factores económicos, políticos, cómo las sociedades se van desarrollando. Pero además la geografía política nos permite conocer cómo está organizado políticamente nuestro país. Por ejemplo, está organizado nuestro país en 24 regiones y una provincia constitucional. También la geografía política nos ayuda a entender los límites, las fronteras de nuestro país, ¿no? Diremos por el norte, Perú limita con Ecuador, Colombia. Por el este limita con Brasil y Bolivia. Por el sur con Chile. Por el oeste con el Océano Pacífico. Y así, entonces estos son lo que nos va a ayudar a estudiar la geografía política, por eso dice territorio. Y nos habla también de bloque económico, por ejemplo, cómo el Perú se va relacionándose con otros países en tratados de comercio, ¿no? Los famosos TLCs, nosotros tenemos un tratado de comercio con Estados Unidos, tenemos un tratado de comercio con China, entonces todos estos factores nos ayudan a entender la geografía política. A estos tratados o a estos lazos que se establecen de Estado con Estado se le conocen como lazos unilaterales, bilaterales, unis de uno solo, bilateral cuando se hace entre dos estados y multilaterales cuando es entre más de dos países, no puede ser tres, cuatro, son acuerdos que van entrando los representantes políticos de nuestros países. En esta imagen les presento cómo el planisferio está dividido políticamente, representado por sus banderas de cada nación, ¿no? Y vamos a ir desarrollando en la geografía política la diferencia entre nación, estado, territorio. Más adelante vamos a ver esto, chicos. Geografía económica es la última división de la antropogeografía.
Su nombre mismo dice, la geografía económica se encarga o se centra en el conjunto de relaciones materiales y productivas propias de la economía de mercado dentro de un ámbito territorial. O sea, ¿qué quiere decir en palabras más sencillas? La geografía económica va a estudiar la relación del hombre con el espacio geográfico, pero a partir de esta relación va a ser más mercantil, más de uso. ¿Cómo aprovecha ese espacio geográfico el hombre para satisfacer o para generar divisas, ganancias, etcétera, etcétera? Por eso ahí en la imagen podemos ver cómo el hombre, ¿no? va pasando por una calle y va viendo ahí bonos, títulos, bolsas, acciones, y el hombre en su mano tiene unos billetes y va pensando en qué inviertes o cómo los aprovecha. Por eso decimos que la geografía económica estudia esta relación del hombre. Podemos decir que el desarrollo económico de un país se lleva lleva un término a partir de su realidad geográfica. Por ejemplo, nuestro país es un país minero. ¿Por qué? Porque tiene minas, tiene yacimientos mineros. También es un país pesquero porque tenemos salida al mar frente a otros países que quizás no tengan la oportunidad de tener salida al mar, entonces no tienen actividad pesquera como la tiene el Perú, ¿cierto? Pasamos a la geografía regional. Como les había dicho, la geografía regional es lo opuesto a la geografía general y a la vez es complemento, ¿ya? ¿Por qué opuesto? Porque estudia de manera particular una sola región, no se centra en estudiar el todo como la geografía general. ¿Y por qué complemento? Porque la geografía regional va a complementar los datos de manera general que obtiene la geografía sistemática o sistémica, ¿no? Con los datos precisos de cada región, de cada zona que se va a centrarse en estudiar la corología. Por eso decimos que es una disciplina o rama de la geografía encargada del estudio sintético de complejos geográficos. Sintético, ¿qué quiere decir? Particular. Mientras que la geografía general lo hacía de manera sistemática. Sistemática, ¿qué quiere decir? General, global. ¿Ya? Entonces la regional estudia de manera sintética los espacios geográficos, como por ejemplo las regiones, los territorios, los paisajes, siendo una parte de la geografía en condición de igual con otras ramas o disciplinas que la conforman, la ciencia geográfica, las cuales estudian analíticamente diversos fenómenos en sus características y distribución, ya así como su relieve, clima, vegetación, población, organización económica, organización política, comercio, transporte, entre otros. Bien, justamente por esta característica de estudio de la geografía regional o corología, algunos autores plantean que es una de las ramas de la geografía que ha alcanzado bastante importancia en los últimos años. ¿Por qué? Porque nos ha permitido conocer de manera más sucinta, más particular, un determinado espacio geográfico. Por ejemplo, si yo digo, voy a estudiar el clima de Piura, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo el uso de la corología o la geografía regional, porque estoy basándome solamente en un espacio específico, ¿cierto? Vidal de la Blache fue quien acuñó por primera vez a la corología. Por eso se le conoce como el padre de la corología. Bien, en la imagen que les muestro podemos ver un lugar específico, ¿no? Y nosotros podemos empezar a describir, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, queremos describir Paita, diremos, no, Paita está ubicado en la provincia en el departamento de Piura, ¿no? Es un balneario, tiene su relieve es accidentado, pero presenta pequeñas llanuras, etcétera, etcétera. Entonces estoy haciendo de manera sintética, de manera particular. Bueno, chicos, eso ha sido nuestro tema del día de hoy, un poquito amplio. He querido hacerlo lo más preciso para que ustedes puedan ir familiarizándose y me gustaría que ustedes a partir de lo que hemos hecho el día de hoy
pueden ir anotando en sus cuadernos o en una hoja, ¿no? Las partes más importantes y vayan ya memorizándose, ¿no? Orografía, fluviología y así, qué es lo que estudia, para que pueda ser más familiar el lenguaje con ustedes. Recuerden, chicos, yo me quedo en casa, ustedes también quédense en casa, porque esta batalla contra el coronavirus la ganamos desde nuestras casas. Espero que les haya gustado la clase. Recuerden enviarme sus tareas, estaré revisándoles atentamente. Cuídense, chicos.